Buenas tardes. Gracias a Dios por poder estudiar su palabra. También les agradecemos por acompañarnos en el estudio de la cuarta parte de lo que Jesús dijo de la ley. Vamos ahora a estudiar Mateo 15, un pasaje muy conocido, los versículos de 1 al 6 primero. Entonces se acercaron a Jesús escribas y fariseos de Jerusalén y le preguntaron. Los escribas y fariseos tenían mucho interés en Jesús, le seguían y en este caso vinieron de Jerusalén porque querían comprobar que Jesús no está rompiendo la ley, especialmente la ley del sábado o en este caso la ley de las restricciones que ellos pusieron para no hacerse inmundos, para no contaminarse y no ser inmundos. Porque dice el versículo 2, le hacen la pregunta a Jesús, ¿por qué tus discípulos hacen lo contrario a la tradición de los ancianos? Ya que tus discípulos no se lavan las manos cuando comen el pan. Versículo 2. Entonces el problema que vieron ahora los fariseos y escribas es que los discípulos no cumplían las condiciones, las imposiciones o mandamientos que habían hecho los ancianos para protegerse de la inmundicia. Quisiera explicarles rápidamente el concepto de inmundicia de ellos y el de la Biblia. Ellos pensaban que los gentiles, algunos alimentos, las condiciones mismas de la humanidad, por ejemplo, ellos pensaban que una persona se hacía inmunda, porque así dice la ley, así dice Levíticos. Cuando una mujer estaba con la menstruación, estaba inmunda. Y cualquier persona que le tocaba, o se acercaba a ella o se sentaba en la misma silla, esto está en Levítico desde el capítulo 11 hasta el 14, están las inmundicias. Esto es lo que las inmundicias son las cosas o actividades que le separan al israelita de Dios. Dios, así interpretaron ellos, pero más bien la razón por la que Dios dio estas leyes que declaran inmundo o limpio a una persona, era para que comprendan que prácticamente en toda actividad humana, el ser humano está separado de Dios. Era para que entiendan que el ser humano, incluyendo los judíos, estaban separados de Dios. Esto ocurrió, por supuesto, a la humanidad cuando Adán cayó, cuando Adán pecó. La palabra pecado realmente significa separado, separado de Dios. Separado de Dios, entonces le espera la muerte. Pero la interpretación que ellos daban es que cualquiera de esas figuras o símbolos que mostraban que el hombre estaba separado de Dios, por toda actividad que ellos hacían, ellos interpretaron que realmente esas actividades le separaban de Dios. Por ejemplo, sentarse en la silla que se había sentado una mujer menstruando, le separaba de Dios. Tocarse con un gentil le separaba de Dios. Y así muchísimas actividades que ustedes pueden leer con detalle los capítulos del 11 al 14, el cerdo, los alimentos inmundos, todos estos. En realidad era una forma de de Dios expresarles, decirles que el ser humano en toda actividad está separado de Dios. Y entonces, para completar esta enseñanza, Dios dio modelos mediante lavamientos, una serie de lavamientos que se hacían para volver a tener en símbolo comunión con Dios. La comunión con Dios con ellos se reducía a poder ir al santuario. Por ejemplo, si una persona se hacía inmunda por cualquiera de las razones que están descritas en Levíticos, repito, del capítulo 11 al capítulo 14, no podía irse al templo. Y para irse al templo tenía que esperar un número de horas, las que señalaba la ley, hacer unas abluciones o se lavaba y luego podía volver a reanudar simbólicamente con Dios pudiendo ir al templo. Bueno, entonces ellos tenían entre estas leyes el que no había como
comer el pan sin lavarse las manos, porque es posible que tocó alguna de las condiciones que le hacen inmundo a la persona. Por ejemplo, tocó a una señora que estaba, un hijo tocó a la mamá que estaba menstruando, o el esposo sentó en la silla que la señora se había sentado, o sin embargo, o también salieron a la calle y se toparon con una persona que ya estaba inmunda, por ejemplo, porque tocó un cadáver o tocó una olla en la que había sido hecha inmunda la olla por varias razones que ustedes pueden leer en Levítico. Entonces a esa persona que tocó le hace inmunda a toda persona que tocaba también. O sea, le hace separada de Dios, que no puede ir al templo. Bueno, entonces ellos creían, estaban seguros que era esto. O sea que la maldad humana venía la maldad que cometía el hombre venía desde el exterior, porque se hacía inmundo y se separaba de Dios. Entonces, bueno, Jesús les preguntó, cuando escuchó esa pregunta de por qué no comen los discípulos lavándose las manos antes de comer el pan, Jesús les contestó en el versículo 3, porque, porque ustedes, ¿por qué ustedes hacen lo contrario al mandamiento de Dios por causa de la tradición de ustedes? El 4, porque Dios mandó, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal del padre o la madre morirá. En nuestras versiones en español dicen, porque el que maldiga, pero realmente la palabra literalmente quiere decir el que hable mal de su padre o de su madre morirá. Como ustedes ven, el mandamiento es muy fuerte. Esto lo dijo Jesús, está en la ley, que el que no honra a padre y madre, o sea, habla mal nomás del padre o madre, o sea, está atrevido o le habla mal, debe morir. O sea, el castigo es bien grave. La ley no tiene misericordia. La ley no tiene misericordia. Y entonces, debe morir. Ellos nunca ponían en práctica este mandamiento, por supuesto, pero eran muy cuidadosos de cuidar todos los mandamientos, poniendo una serie de mandamientos de ellos, pero realmente no obedecían el mandamiento. La mayor parte de mandamientos relacionados con el hombre, no matar, no mentir, no adulterar, estas cosas, como castigo era la muerte. Pero ellos nunca pusieron, excepto una vez cuando una persona rompió el sábado, esto está en el libro de Éxodo, impusieron ese castigo, la muerte, porque Dios les dijo. Ahora bien, el 5 dice, pero ustedes dicen, respecto al mandamiento de honrar padre y madre, ustedes dicen, cualquiera que diga al padre o a la madre, es una ofrenda, todo lo mío con lo que pudiera ayudarte. El 6 dice, ya no necesita honrar, según su mandamiento, el mandamiento de los fariseos, ya no necesitaba honrar padre y madre. De este modo invalidan el mandamiento de Dios por causa de la tradición de ustedes. Entonces ellos decían que cuidaban la ley, sin embargo, cuando se trataba de asuntos de dinero, invalidaban sin ningún problema. Muy bien, entonces Jesús les aclaró, pero no es que ellos aceptaron. Pero luego quería Jesús explicar esto de la inmundicia y de la limpieza, que en explicación de Jesús uno se da cuenta, lo que yo les dije hace un momento, que las leyes estas de la inmundicia, de la pureza, de impureza, que están en Levítico desde el capítulo 11, son una figura para ilustrar que toda actividad del hombre está manchada por pecado. Y entonces leamos el versículo 11 y luego del 17 al 20, del mismo capítulo 15. Jesús va a explicar esto ahora. Dice el versículo 11, no contamina al hombre lo que entra en su boca, sino lo que sale de su boca contamina al hombre. Luego en el versículo 17 dice, no entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se expulsa en el excusado. O sea, lo que entra en la boca se expulsa, ¿no es cierto? Esto es lo que está diciendo, no lo contamina. El versículo 18, pero lo que sale de la boca, esto proviene del corazón, y esto sí, lo que sale de la boca, esto sí contamina al hombre. 19, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, los robos, falsos testimonios y blasfemias. Estos contaminan al hombre
pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Jesús finalmente les aclara que eso era una figura. Esas leyes de limpieza era una figura para mostrarles esto que les acabo de decir, que el hombre, toda actividad que hace, le contamina. ¿Por qué? Porque el mal está dentro de él. El mal está dentro de él. Esto es importante entender. Muchos piensan, por ejemplo, para entender mejor esto, respecto a la tentación, que la tentación viene de afuera y que el diablo es el tentador. El diablo es el tentador de Jesús. Si ustedes leen Santiago, capítulo 1, los versículos 14, 15 y 16, ahí van a encontrar, dice que toda tentación viene de uno mismo. Es el deseo personal, porque uno es un ser de deseos. Estos deseos deformados se llaman concupiscencia. Nuestros deseos de todo tipo son los que generan las tentaciones. Y cuando el deseo, digamos, es madurado, es razonado, es acariciado, el deseo da luz el pecado. O sea, uno cae en el deseo malo, porque el ser humano solo tiene deseos malos, deformados, en la comida, en la bebida, en todo, absolutamente en todo. Esto es lo que está diciendo Jesús. Y lo que dice Santiago en el capítulo 1, aclara lo que Jesús dice. O sea, la tentación no viene del exterior. Toda tentación viene de uno mismo. Por eso, de aquí, de la mente, sale, de los pensamientos, sale todo lo que contamina al hombre. Muy bien, una vez que aclaró esto, pues el Señor, claro que no le hicieron caso, ni siquiera los discípulos entendieron bien el capítulo, la explicación. Ahora, Mateo 16, 12, continuando con qué Jesús pensaba de la ley. Ahora, una cosita me olvidé de decir. La ley de Dios tiene capacidad para contrarrestar este mal que tenemos en nuestra mente. Dicho de otra forma, conociendo la ley, ¿puedo yo defenderme de las tentaciones internas, de este flujo, de esta producción continua de tentaciones que tengo en mi mente? ¿Puedo yo contrastar con saber la ley? La respuesta es no. Los mandamientos no tienen la fuerza para contrarrestar la fuerza de los pensamientos. Esto podemos leer en Romanos 8, 3. Dice, la ley fracasó por causa de la debilidad humana. La debilidad humana es esto que Jesús dice, que de la mente, del corazón, sale todo lo malo. Eso tiene tal fuerza que la ley de Dios no tiene capacidad para neutralizar esos pensamientos. Por más que yo quiero obedecerlos, al contrario, si yo quiero obedecerlos, el pecado, los pensamientos malos adquieren mayor fuerza y tumban cualquier deseo para hacer el bien. Entonces ahora en el capítulo 16, versículo 12, leemos una advertencia de Jesús. Entonces dice, los discípulos entendieron que Jesús no les dijo que sean cautos, estamos cambiando de tema, ¿no? Cautos con la levadura de pan, sino con las enseñanzas de saduceos y fariseos. ¿Por qué estoy yo citando este versículo? Porque los fariseos, ellos creían que solamente debía estudiarse y enseñar los 5 libros de Moisés. Y no, nada de profetas, nada del resto del Antiguo Testamento. Ellos enseñaban eso. Ventajosamente no tenían mayor audiencia, porque ellos pertenecían a la clase alta. Pero los fariseos, ellos sí enseñaban a todo el pueblo judío. Y en todas las sinagogas se enseñaba lo que los fariseos enseñaban. Y Jesús dice aquí que se cuiden de las enseñanzas, de las doctrinas de fariseos y saduceos, porque son comparables a la levadura. Si ustedes piensan en el efecto de la levadura en una masa de harina, le transforma completamente. Así son las enseñanzas de saduceos y fariseos. Transforman completamente a la mente. Ahora, ¿se puede aplicar esto para nuestros días? Porque ahora no tenemos fariseos ni saduceos, pero sí tenemos muchísimas personas que enseñan que la ley de Dios hay que cumplirla. Cuando Jesús viene diciendo que no hay cómo cumplirla, porque hay una fuerza de mal, en el corazón,
que brota continuamente toda maldad. Y eso contamina al hombre, o sea, le aparta de Dios continuamente. Nuestro ser, lo que sale de nuestra mente, nos aparta de Dios continuamente. Eso no hay cómo controlar. Por esto, pero las enseñanzas que se hacen en muchas iglesias de que sí, hay que tener fe en Jesús, que es el Mesías, pero hay que guardar la ley y que Él nos ayuda a completar lo que no podemos. Eso no es verdad. Estas enseñanzas cambian para el mal la mente, hacen el efecto como la levadura en la harina. Ahora vamos al tercer pasaje de que Jesús explicó respecto a la ley. Este es un pasaje muy conocido, está en Mateo 19, se trata el pasaje del joven rico. Vamos a leer del 16 al 22 de Mateo 19. Y el joven rico le vio a Jesús y se acercó a él, dice el versículo 16, y le dijo, buen maestro, o maestro bueno, como está en algunas versiones, buen maestro o maestro bueno, y le hacen la pregunta, ¿qué es bueno? ¿Qué es bueno hacer a fin de tener vida eterna? No olvidemos que el joven rico, como leemos más tarde, era un fiel observador de los mandamientos tal cual enseñaban los fariseos, de tal manera que él estaba convencido que obedecía la ley. Pero aquí él tiene una inquietud, tiene como una necesidad de tener vida eterna. Por eso posiblemente lo oyó predicar a Jesús otras veces y por eso se acerca a él, siendo un fariseo importante, se acerca a él a preguntarle sobre la vida eterna. No olviden que él, como observador de la ley, convencido de que estaba guardando bien la ley, porque además de eso, de que guardaba la ley, veía sus frutos, era un hombre rico. Y si ustedes ven las bendiciones para el que guarda la ley, en Deuteronomio 28, estas bendiciones son todas relacionadas con riqueza, con bienestar aquí en la tierra. Él era un hombre rico, en otras palabras, como que sentía que estaba confirmado, que él obedecía correctamente la ley. Pero sin embargo, él sabía que la ley, la observancia de la ley, él guardaba la ley, no tenía vida eterna. Y entonces él tenía el deseo de vida eterna. Ahora, ¿qué entendía él por vida eterna? Yo no sé bien. Tal vez escuchó a Jesús hablar del reino de los cielos, entrar en el reino de los cielos. Y eso entendió él que era la vida eterna. Entonces él lo que quería es, digamos, entrar en el reino de los cielos. Quería saber qué requerimiento, porque él ya había cumplido la ley, un requerimiento grande. Entonces ahora quería saber qué otro requerimiento había para entrar en el reino de Dios, o sea, en la vida eterna. Y entonces el versículo 17 Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Si es que esta es la respuesta de Jesús, lo que le está diciendo es que para entrar en el reino de los cielos o reino de Dios o vida eterna, tiene que unirse a Dios, porque solo Dios es bueno. Él preguntó, ¿qué bueno tengo que hacer? Jesús le dijo, solo Dios es bueno. En otras palabras, únete a Dios. Muy bien. Y le dijo, siguió diciendo, por otro lado, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pareciera que Jesús está promoviendo aquí la observancia de los mandamientos, pero evidentemente no en la forma que los fariseos guardaban. El joven le contestó, ¿cuáles? Le preguntó, ¿cuáles? Jesús le respondió, estoy en el 18, no matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, le estaba diciendo todos los mandamientos relacionados con el prójimo. No le mencionó los primeros 3 mandamientos o 4 mandamientos, sino solamente los siguientes. El joven le contesta, todos estos mandamientos los he guardado en mi juventud. No olvidemos que la juventud de un judío, de un israelita, empezaba a los 12 años, así mismo por enseñanza de los fariseos. Desde los 12 años él tenía la responsabilidad de guardar la ley de Dios. Y entonces por eso dice, desde ahí yo he guardado los mandamientos, todos estos. O sea, ya cumplió
En su mente ya cumplió ese requerimiento. Jesús le dice que hay otro requerimiento. Versículo 21. Si quieres ser perfecto, o sea, está enseñándole cómo entrar en la vida. Si quieres ser perfecto, retírate este momento y empieza a vender tus bienes y da a los pobres. Y entonces te harás una riqueza en el cielo. Ahí sígueme. Esta es la tercera requisito. El primero, guardar los mandamientos. El segundo, ser perfecto. Y el tercero, seguir. Para ser perfecto, tenía que dar sus posesiones, venderlas, darlas a los pobres y de esta forma cambiar el lugar de su tesoro. En vez de tenerlo en la tierra, como fruto de haber guardado los mandamientos según la enseñanza farisea, ahora tenía que ponerlo en el cielo, pero para eso que tenía que dar toda su riqueza a los pobres. Y entonces, y después de eso, cuando hayas hecho esto, le dice Jesús, sígueme. ¿Y Jesús a dónde iba? ¿Iba a guardar la ley como él guardaba? No, Jesús estaba yendo a la cruz. Iba a morir. Le quería que le siga allá, porque ahí se encuentra la vida eterna. Ahí, ahí. El joven, el 22, escuchando estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchas posesiones. Muy bien, entonces aparentemente Jesús está diciendo, al principio parece, guarda los mandamientos, pero le está diciendo a uno que justamente era especialista en guardar los mandamientos y además tenía pruebas, según él, según la ley, de que estaba guardando los mandamientos porque era rico. Repito, vuelvan a leer Deuteronomio 28, es riqueza lo que da en todo sentido, lo que da Dios al que guarda los mandamientos. Esto está en la ley, Deuteronomio 28. Muy bien, y entonces el joven rico se fue triste. O sea, no le pudo seguir a Jesús, porque ese era el fin. Él pensaba que era otro requerimiento que él podía cumplir, pero no pudo. El requerimiento de ser perfecto. Si ustedes van otra vez a Mateo 6, los últimos pasajes, ahí también dice Jesús cómo ser perfectos. Si aman a los enemigos, bendicen a los que les maldicen, y etc. Dice, ahí serán perfectos, como mi Padre es perfecto. Ahora le dice que la perfección se alcanza dando todo a los pobres. ¿Alguien puede alcanzar esa perfección? No. Y después seguirle. O sea, le hizo imposible. En Mateo 19, 23 al 26, dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, cuando el joven ya se fue, les digo con seguridad, en verdad les digo, que es difícil, muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Porque ahí está, este requisito, digamos, según un requisito nominal, no real. Les repito que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Si un rico quiere entrar o cualquier persona quiere entrar en el reino de los cielos, tiene que cumplir esos requisitos. Y entonces al escuchar esto los discípulos de esos requisitos, versículo 25, quedaron asombrados, asustados y le dijeron, ¿quién podrá salvarse? Hicieron la pregunta, queriendo decir, nadie puede salvarse. Entonces Jesús mirándolos, versículo 26 les dijo, para los hombres es imposible. ¿Imposible qué? Salvarse, o sea, entrar en la vida. Pero para Dios todo es posible. ¿Y Dios cómo nos hace entrar en la vida? A propósito, en la Biblia, después cuando va Dios dando más revelación, a Pablo especialmente, uno entiende lo que es entrar en la vida, o sea, volver, deshacer, anular el efecto del pecado que nos separó de Dios, anular, pero no en usted, no en mí, sino en Jesús anuló. Él cargó nuestros pecados, nos lavó con su sangre en la cruz. Segundo, nos mató a la ley, a los 10 mandamientos. Esto está en Romanos 7:4. Resucitó para darnos el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en los pensamientos, porque el Espíritu Santo se presenta, es una persona divina, es un espíritu, pero se presenta en nuestra mente en forma de pensamientos. Cuando está morando en nuestros pensamientos, esto es, recordándonos la historia de Jesús, hemos entrado en la vida.
y así muramos, seremos resucitados. Entonces, esperamos que ustedes valoren cómo Jesús paulatinamente le estaba guiando a estos observadores de la ley a que le sigan hacia el Calvario. Esa misma enseñanza es válida para ahora, para toda persona, sea que guarde la ley o no guarde la ley, a seguirle a Jesús al Calvario y centrarse en la historia que ocurrió en la cruz. Porque ahí en la cruz, en Jesús crucificado, nos salvó Dios. La fe nos pone en contacto con esa historia para ir gradualmente, poco a poco, entendiendo que hemos sido salvados en Jesús, que no tenemos que caminar por el camino de la ley, tenemos que caminar por el camino de la fe. Ese es el camino de la salvación. Les agradezco mucho por su atención y espero que esta semana Dios les bendiga a ustedes y a sus familias.